El día de hoy hablaremos de la célula. Se considera la célula como la unidad funcional, la unidad morfológica, genética y termodinámica. Básicamente porque las células son las encargadas de formar tejidos, y luego órganos, y luego el organismo. Fisiológica porque la célula cumple funciones específicas que van a ser necesarias para la organización de todo ser vivo. Genética porque tiene la información del ADN, la información que los seres vivos requieren para producir una serie de sustancias, proteínas, enzimas, y para reproducirse, por supuesto, y termodinámica porque es capaz de producir la energía que necesita. La palabra célula viene del latín cellula, que significa hueco o significa también celda. Como les decía, la célula es el elemento de menor tamaño que se puede considerar vivo. Es por esta razón que se dice que es indivisible. Es decir, sí se puede dividir. Sin embargo, si ello sucede, la célula pierde su condición de ser vivo. Es como un reloj cuando se le retiran partes como los engranajes o las manecillas o los números, ya no se puede llamar un reloj. Es la base de la función de todo el organismo. Los diferentes órganos y los diferentes tejidos, los sistemas, van a funcionar en base al trabajo que cada una de las células cumple dentro del organismo. Y finalmente, es autónoma en la producción de energía, es decir, que ella va a producir la energía que necesite para desarrollar el trabajo que le corresponde realizar. Esta es una maqueta de una célula y vamos a ver algunas de las partes de ella que son las más relevantes o las principales. En primer lugar, tenemos la membrana citoplasmática, esta delicada y fina membrana que recubre a la célula, que le da forma, que la contiene y que sirve de medio de comunicación con el medio ambiente que la rodea. A través de esta membrana celular, que vamos a ver después, habrá un intenso intercambio de sustancias, de proteínas, de nutrientes, de desechos también, que van a permitir la vitalidad de la célula. Entonces empecemos con algunas de las otras organelas, así se llama a cada una de las estructuras que tiene la célula. Empezamos por el núcleo. Este es el núcleo, y dentro del núcleo encontraremos uno o varios nucleolos. Los nucleolos son concentraciones de material genético. Vale decir, en las células de los seres superiores, como los seres humanos, ¿no?, el ADN. Luego tenemos el núcleo con su membrana nuclear que va a separar a la estructura nuclear del resto de la célula. Bien, todo el contenido que vemos acá, que hay diferentes estructuras, se encuentra flotando o se encuentra nadando en una estructura que se llama citosol. Bien, dentro de ella vamos a encontrar estructuras como por ejemplo los lisosomas, que son organelas que contienen enzimas que van a permitir que la célula pueda digerir, entre comillas, o modificar sustancias, nutrientes, diferentes estructuras que ingresan a la célula. Otra de las organelas importantes que podemos observar es el retículo endoplásmico. Y vamos a encontrar que hay un retículo endoplásmico liso, que es una serie de canales o de túbulos que van a discurrir por toda la célula, ¿no? Aquí tenemos el retículo endoplásmico liso, aquí también. Y luego tenemos el retículo endoplásmico rugoso. La diferencia entre uno y otro, ambos son un sistema de túbulos que comunican diferentes porciones de la célula, es que aquí se encuentran adosados unos puntos que en realidad son los ribosomas. Los ribosomas son estructuras, son organelas que van a codificar o van a interpretar lo que se encuentra en el ADN. ¿Okay? Entonces el ADN, cuando necesita expresar o comunicarse con el exterior del núcleo, lo hace a través de los ribosomas. Los ribosomas
decodifican el mensaje que el ADN, una porción del mensaje, porque el mensaje, la información que tenemos aquí es inmensa, ¿no? Desde el color de los ojos, la forma de los ojos, si las pestañas son rizadas o no, si son abundantes o escasas, si son delgadas o gruesas, si son rubias, negras o castañas, lo mismo para el cabello, ¿no? Hay una serie de parámetros para cada uno de los órganos, para cada uno de los sistemas, para lo que va a suceder en el futuro. Aquí, por ejemplo, se puede almacenar una disposición a tener una enfermedad autoinmune o una enfermedad genética que pueda desarrollarse en el tiempo, ¿bien? Y que ha sido heredada de nuestros antecesores, principalmente de nuestros padres, pero también de nuestros abuelos y de nuestros antecesores antes de ellos. Y también tenemos unas estructuras, como ven, hay varias de ellas, ¿no? En esta representación, 1, 2, 3, 4 y 5, que se llaman mitocondrias, y que para lo que a nosotros nos interesa son estructuras, son organelas extremadamente importantes. Es aquí donde la célula sintetiza, donde genera la energía que le va a permitir desarrollar las funciones que debe cumplir. Y por supuesto hay otras estructuras que no vamos a mencionar, está el aparato de Golgi, hay una serie de otro tipo de túbulos que trasladan información o trasladan partes de la célula y que funcionan en diferentes momentos. Hay algunas células que tienen cilios, como por ejemplo las células del tubo digestivo. Hay otras células, por el contrario, las células del tracto respiratorio, también algunas son ciliadas, tienen cilios muy largos, ¿no? Mientras que otras son lisas, como por ejemplo los hepatocitos, como por ejemplo las células de la mucosa. Bien, entonces hablaremos ahora de la membrana celular, conocida también como membrana plasmática o membrana citoplasmática. Los tres son sinónimos. Y como les había mencionado, es una estructura bastante compleja, no es como este simple gráfico donde se ve apenas como una telita, ¿no? En realidad, su estructura es bastante compleja y está formada por una doble capa de fosfolípidos, son lípidos que tienen fósforo. Bien, y en el medio, como ven aquí, ¿no? Tiene colesterol, es decir, para que haya membrana celular se requiere colesterol, ¿no? Por eso decimos que el colesterol no es malo, por el contrario, es esencial para la formación de nuevas células. Bien, aparte de esta doble capa de fosfolípidos, o sea, de lípidos que contienen fósforo, nosotros podemos encontrar estructuras que atraviesan la membrana celular. Estas estructuras son proteínas, aquí la vemos de cuerpo entero, aquí la vemos cómo aparece, y que van a ser lugares por donde las sustancias van a poder ingresar o van a poder salir desde el interior de la célula. ¿Bien? Y van a adoptar diferentes nombres, ¿no? A veces estas estructuras proteicas tienen como una cadena que generalmente es una glicoproteína o un glucolípido y que van a comportarse como lugares específicos de unión y reciben por ello el nombre de receptores. ¿Okay? Entonces, como ustedes pueden ver, es una estructura muy compleja. Y estas estructuras, bueno, vamos a decir que las vemos atravesando la membrana citoplasmática, pueden ser de diferente función o de diferentes características. Entonces tenemos los canales. Los canales generalmente son puertas, son lugares que solamente permiten el tránsito en una sola dirección. Por ejemplo, el calcio, ¿no? Utiliza canales de calcio por donde va a haber un ingreso que puede ser muy rápido o puede ser menos rápido. Bien, hay canales rápidos, entonces canales lentos, pero por lo general son en una sola dirección, en este caso hacia el interior de la célula. Es importante mencionar que también hay algunas sustancias como por ejemplo el agua, ¿no? El agua no necesita una puerta, va a pasar por difusión simple, es decir, está en la capacidad
de poder atravesar la membrana celular con su bicapa lipídica y el colesterol sin mayor esfuerzo, simplemente por un gradiente, ¿no? De mayor concentración a menor concentración. Luego tenemos otro tipo de lugares de ingreso, como por ejemplo, tenemos, estas se llaman bombas, ¿no? ¿Qué son bombas? Son lugares donde ingresa un soluto, ¿no? Un soluto puede ser un electrolito, como por ejemplo el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio. Y en el momento que ingresa un soluto, para que haya equivalencia, tiene que salir uno también. Entonces, existen, por ejemplo, bombas, como las llamadas bombas de sodio y potasio. Ingresa sodio y sale potasio. Este tipo de puertas necesita energía y por eso se llama transporte activo. Bien, entonces existen varias formas en las cuales la célula, a través de la membrana citoplasmática, va a realizar intercambio con el medio que la rodea. Perdón. Todo este intercambio de solutos, el que ingrese sodio, el que salga potasio o el que solamente ingrese calcio, por ejemplo, va a lograr que haya una corriente eléctrica. Los electrolitos tienen una carga, ¿no? Por ejemplo, el calcio tiene una carga de +2, el sodio tiene una carga de +1, igual que el potasio. Hay algunos iones, como el magnesio, como el cloro, que tienen cargas negativas. Entonces, este constante ingreso, porque eso es permanente, va a determinar que haya una gradiente de electricidad. Y tanto es así que esa gradiente de electricidad puede medirse, como lo vamos a ver. Bien, volvemos a la mitocondria entonces. Habíamos hablado de la mitocondria y vamos a hablar de ella un poco más. La mitocondria tiene, como ustedes lo ven, esta forma ovalada, ¿no? Y en la parte interna tiene estas crestas, ¿no? Que van a albergar la capacidad de sintetizar energía. Bien, entonces, esta que vemos aquí, que llama partículas de ATP sintasa, que es una enzima que va a producir la energía. Y la energía en la mitocondria se produce como el nombre de ATP, es decir, adenosín trifosfato. Bien, entonces la mitocondria tiene una serie es una estructura que tiene muchas membranas que son similares a la membrana citoplasmática o membrana plasmática o membrana celular. Tiene la misma estructura, también tiene una capa de bifosfolípidos, ¿no? O sea, lípidos que contienen fósforo, también tiene receptores y también va a tener lugares por donde los nutrientes y otras sustancias pueden ingresar alrededor de la mitocondria. Algo importante de la mitocondria es que tiene un ADN. Este ADN es distinto al ADN que se encuentra en el núcleo. Bien, es un ADN de tipo circular y este ADN solamente está relacionado con la información que viene por el lado materno. Es un ADN diferente al ADN de la célula. Son esenciales, o sea, son las organelas encargadas de la producción de energía. Y como les mencionaba, tienen su propio ADN o DNA, ¿no? Es decir, ácido desoxirribonucleico, que se llama mitocondrial. La glucosa, ¿sí? Pero también otros nutrientes, la glucosa principalmente, pero también otros nutrientes, se va a transformar en el citoplasma dentro de la mitocondria, dentro, aquí en las crestas, en todas estas crestas, se va a transformar en energía, como ya mencionamos, que se llama ATP. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de respiración celular, tenemos que diferenciarla de la respiración que conocemos, ¿no? Nosotros perfectamente hemos estudiado en el colegio y en los cursos que seguramente hemos llevado con el colegio, ¿no? Existe un aparato respiratorio cuya función es
tomar el oxígeno, tomar el aire que es rico en oxígeno del medio ambiente y a través de una serie de conductos que se llama el árbol respiratorio o el aparato respiratorio, llevarlo hasta los alveolos. ¿Qué van a hacer los alveolos? Los alveolos van a producir un intercambio de oxígeno y de anhídrido carbónico con la sangre. Entonces, los capilares que rodean a los alveolos van a tomar el aire, el oxígeno que está contenido en el aire, para llevarlo a todos y cada uno de los tejidos de nuestro organismo. Nuestro organismo es aeróbico, no puede funcionar si no tiene un aporte adecuado de oxígeno. Asimismo, como sabemos, ¿no? El alveolo va a recoger a través de los capilares venosos, va a recoger la sangre o el CO2 que está contenido en la sangre que viene de las venas y de las venas, ¿bien? Para expelerlo al medio ambiente. Entonces, este oxígeno que viene del medio ambiente y que ha sido captado gracias a la función pulmonar, va a llegar primero a la célula. Sin oxígeno la célula no puede vivir, y posteriormente va a producirse una serie de cambios, ¿no? En una serie de cambios muy complejos que van a permitir que la glucosa, por ejemplo, como les decía, principalmente la glucosa, pero no únicamente, también puede haber otro tipo de nutrientes que cumplan con este objetivo, pueda producir sustancias que van a ingresar al interior de la mitocondria. El oxígeno entra primero a la célula y luego entra a la mitocondria para que se produzca una serie de reacciones químicas adentro de las crestas mitocondriales que se conoce como respiración celular, cadena respiratoria o también fosforilación oxidativa. Muy bien, y que va a dar como resultado la producción de energía llamada ATP. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Antiguamente se pensaba que la mitocondria solamente producía ATP, o sea, solamente producía la energía necesaria para que la célula pueda realizar su función, lo cual es una función importantísima y que seguramente sería más que suficiente como parte del trabajo de la mitocondria. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, actualmente se sabe que además de la producción de ATP, en lo que se conoce como respiración celular o fosforilación oxidativa, ¿no? También se encarga de regular el tiempo de vida que tiene la célula. Es decir, cada una de las células de nuestro organismo tiene definido, desde que nace la célula, desde que se genera la célula, un tiempo de vida determinado. Por ejemplo, las células de la sangre, los eritrocitos o glóbulos rojos, tienen un tiempo de 120 días. Las células de la piel tienen un tiempo de vida de 20 a 21 días. Y este tiempo debe de respetarse rigurosamente. Cuando ello no sucede, se van a generar enfermedades. Por ejemplo, si las células de la sangre mueren antes de los 120 días, se producirá un tipo de anemia que se llama anemia hemolítica. Si por el contrario, las células, los eritrocitos, tienen un tiempo de vida mayor, se puede condicionar algunos tipos de neoplasias. ¿Bien? En cuanto a las células de la piel, de igual manera, si las células viven menos de lo que deben vivir, ¿no? Menos de 20 días, menos de 21 días, entonces podemos desarrollar alguna enfermedad. Hay algunas enfermedades como autoinmunes en las cuales la descamación es muy rápida, ¿no? Por ejemplo, la psoriasis. Bien, entonces es importante cómo la mitocondria es la que determina el momento, la fecha, en la que la célula debe desaparecer o debe disgregarse. ¿Okay? Por otro lado, actualmente se conoce que la mitocondria también es la que determina la regulación del calcio. La palabra homeostasis
significa que hay una regulación normal, es decir, que el ingreso y la salida de calcio dentro de la célula son correctas para un buen funcionamiento de ella. Bien, a eso se llama homeostasis. Y hay homeostasis de muchas actividades que el organismo tiene. Por ejemplo, la homeostasis de la presión arterial. ¿Quiénes son los encargados? Entonces hay que ver allí todos los actores que van a permitir que nuestra presión arterial sea siempre estable, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos que tú estás sentadita o sentadito y atendiendo, tu presión probablemente se encuentre entre 100,60 o 120,70, ¿bien? Sin embargo, si sales a correr o si sales a hacer alguna actividad importante, ¿no? A hacer ejercicios, al gimnasio, a nadar, a bailar, tu presión se va a modificar y todo ello regulado por una serie de órganos, desde el riñón, los pulmones, por supuesto el corazón y los vasos sanguíneos. A todos esos mecanismos, a todos esos órganos que intervienen para que la presión arterial se mantenga dentro de límites normales se le llama homeostasis. También hay homeostasis de la temperatura, ¿no? Nosotros, no importa si estamos en un lugar muy frío o en un lugar muy caliente, ¿no? O si estamos en invierno o en verano, nuestra temperatura siempre será aproximadamente de 37 grados. Cuando ello varía, ¿no? Entonces, pues tenemos fiebre, ¿no? Si tenemos más de 37,5, entonces tenemos fiebre. Bien, y hay una serie de órganos, una serie de elementos, incluida la piel, que van a contribuir a la homeostasis de la temperatura. Bien, entonces, volviendo a la mitocondria, además de la producción de adenosín trifosfato, es decir, de energía, en una cadena de reacciones que se llama respiración celular o fosforilación oxidativa y que se produce adentro de las crestas de la mitocondria, ¿no? Básicamente hay un transporte de electrones en la cadena respiratoria o en la secuencia de reacciones que produce adentro de la mitocondria, va a dar como resultado la producción de ATP y también otras sustancias como agua y sustancias que no necesariamente son nocivas. Al mismo tiempo, la producción de ATP también va a producir sustancias que sí son nocivas. Y esas sustancias nocivas se llaman especies derivadas del oxígeno, ROS, ¿no? Por sus siglas en inglés, especies derivadas del oxígeno, pero también hay especies derivadas del nitrógeno. ¿Ok? Vamos a hablar después de estos ROS, o también conocidos como radicales libres, que son sustancias que se producen por la fosforilación oxidativa y que nosotros las producimos 24 horas al día, los 365 o 366 días del año. Bien, entonces tenemos la producción de ATP, tenemos la apoptosis, que es la muerte celular programada, y la regulación adecuada del calcio. Entra el ingreso y la salida en las células. Bien, entonces, como habíamos mencionado, la mitocondria pues tiene una serie de membranas, la externa y la interna. La externa define el perímetro, o sea, es la que le da la forma, ¿no? La membrana interna produce estas imaginaciones o estas crestas, así se llaman, bien, y que alojan los componentes de la cadena respiratoria. Al igual que la membrana celular, de la cual ya hemos hablado, tiene permeabilidad selectiva, es decir, que no puede ingresar cualquier nutriente o cualquier sustancia. Ella va a decidir qué sí y qué no ingresa. ¿Bien? Muy bien. Sigamos entonces con la mitocondria, ¿no? Esta es la cresta, ¿no? Estas son las crestas que están aquí. Esta es la membrana externa, hay una membrana interna y luego están las crestas. ¿Bien? Dentro de la cresta es donde se produce, nuevamente insistimos, porque esto es muy importante para la generación de energía. Se va a producir mediante el ingreso de oxígeno al interior de la mitocondria y mediante sustancias, moléculas que van a venir de la célula, ¿no? Citosol,
digamos, todo lo que permite que todas las organelas naden dentro de la célula, lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces van a ingresar el piruvato, pero también van a ingresar otras sustancias como el NAD que está aquí, ¿no? Entonces, esto va a permitir una serie de reacciones químicas, muchísimas reacciones químicas. Esto es motivo de estudio en los estudiantes de medicina, en los estudiantes de biología sobre todo, ¿no? Esto es solamente estudiar esto porque lleva un semestre completo, ¿no? Para conocer todas las reacciones químicas que se producen. Lo cierto es que hay un transporte ordenado de electrones, pero también de protones, y como resultado se va a activar, aquí se va a activar una enzima, como les había mencionado, que se llama la ATP sintasa. Cuando esta enzima se activa, entonces el adenosín difosfato se le agrega un fósforo y se convierte en adenosín trifosfato. Y esta es la forma en que la célula produce energía. Una vez que la ATP se produce, sale al exterior, o sea, a la célula, sale hacia la célula, y la célula lo va a utilizar para muchísimas cosas, como por ejemplo, para activar las puertas que habíamos dicho, las bombas de sodio y potasio, las bombas de hidrógeno, las bombas que ustedes quieren, hay varias bombas que permiten el ingreso y la salida de electrolitos, necesitan energía para poder activarse. ¿Bien? Entonces, así es como se produce la energía dentro de la mitocondria. ¿Cómo se llama esta serie de reacciones químicas que permite la producción de energía? Se llama cadena respiratoria, o también se llama fosforilación. Fosforilación porque incorpora fósforo, ¿sí? Fosforilación oxidativa. ¿Por qué oxidativa? Porque necesita oxígeno para producirse. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la respiración celular, también conocida como fosforilación oxidativa, necesita que se transporten electrones adentro de la mitocondria. ¿Para qué? Para producir ATP, que es energía. ¿Bien? Y esa, como habíamos dicho, es la principal función de la célula. ¿Es la única? No. Ya sabemos también que va a regular la homeostasis, es decir, va a regular que el calcio pueda ingresar y salir. Y por otro lado, también determina la apoptosis, que es la muerte celular programada de la célula. O sea, el reloj biológico de la célula se encuentra en la mitocondria. ¿Bien? Y por ende, ya que la respiración celular produce sustancias tóxicas llamadas especies reactivas derivadas del oxígeno, radicales libres o ROS, cualquiera de estos nombres puede tener, también esta mitocondria debe manejar estas especies porque son tóxicas, porque son altamente reactivas, como su nombre lo dice acá. ¿Ok? Si la mitocondria no logra bloquear estas especies reactivas, entonces estas especies terminarían dañando primero las crestas de la mitocondria, disminuyendo la producción de energía, luego las membranas, tanto la interna como la externa, y luego pasan a la célula, donde van a comenzar a producir diferentes daños. ¿Ok? Eso lo vamos a ver posteriormente. Seguimos con la cadena respiratoria. Como ven, para nosotros es muy importante la función de la mitocondria. Dentro de lo que vamos a estudiar nosotros, la mitocondria es esencial porque antes no era bien comprendida, ¿no? Pero ahora sabemos que la disfunción de la mitocondria va a ser la responsable de muchas enfermedades que antes no comprendíamos adecuadamente, ¿no? Y antes digo hace 20 años, ¿bien? Entonces, por eso es que para nosotros es tan importante que este tiempo lo tomemos para poder entender la importancia de la fosforilación oxidativa o de la cadena respiratoria. Bien, entonces tenemos a la mitocondria en un esquema, cortamos este pedacito de acá, que son las crestas, ¿no? Y lo que vemos es esto.
igual que habíamos visto, muy parecida a la estructura de la membrana plasmática o membrana citoplasmática. Es una capa de fosfolípidos, y donde lo que vemos aquí es que hay sustancias, ¿no? Habíamos dicho que hay como el NAD, ¿sí? Y el FAD, ¿sí? Que son derivados de la glucosa que se obtuvieron fuera de la mitocondria, van a entrar aquí y van a comenzar a ser transportados los electrones que estas sustancias producen, ¿no? Al haber un cambio, se genera una gradiente de electrones. Y esa gradiente de electrones es transportada por una sustancia que se produce dentro de la mitocondria y que se llama coenzima Q10 o también se llama ubidecarenona. Es decir, para que haya la síntesis de ATP, se necesita que haya una gradiente de electrones con carga negativa y de protones con carga positiva. El transporte ordenado y preciso de esos electrones se da gracias a la coenzima Q10, que como les mencionaba, se sintetiza adentro de la mitocondria. Y logra llevar esos electrones desde cada uno de los sistemas, ¿bien? Hasta que se genera esta gradiente y se activa este bloque que nosotros vemos aquí para que el ADP gane un fósforo y pueda transformarse en ATP. Y hemos dicho que el ATP es la moneda energética o la forma en que la célula puede generar energía. Bien, entonces estamos viendo un nuevo actor en esta fosforilación oxidativa o cadena respiratoria y que se llama coenzima Q10. Entonces ahora vamos a hablar de la coenzima Q10, que es el nombre popular, o ubidecarenona, que es el nombre químico correcto. Bien, entonces este es un esquema bastante simplificado de lo que hemos venido hablando en los últimos minutos, ¿no? Hemos mencionado que principalmente, pero no únicamente, la glucosa y otros nutrientes unidos al oxígeno, ¿no? Una vez que esta glucosa se ha transformado en otra sustancia como el NAD, como el FAD, bien, van a ingresar al interior de la mitocondria y en las crestas mitocondriales, gracias a la ubidecarenona, se va a generar una gradiente de electrones y de protones que va a permitir activar la cadena respiratoria o la fosforilación oxidativa y queda como resultado adenosín trifosfato. Es decir, para que haya formación de energía se necesita ubidecarenona, ¿ok? Que es producida dentro de la mitocondria. Este es un video called oxidative phosphorylation, involving several membrane protein complexes. Lo van a entender, estas son las membranas de la mitocondria, la membrana externa. Nutrients provide high-energy electrons in the form of NADH, which are used by the protein complexes to pump protons from the matrix. La coenzima es la que va a llevar estos electrones de manera ordenada para que no causen daño ni a la membrana interna ni a la membrana externa. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a producir una carga de protones y de electrones to the intermembrane space. This continuous pumping creates a proton gradient, where the positively charged protons are attracted to the more negative matrix. When the protons re-enter the matrix through the ATP synthase protein complex, they catalyze the production of ATP. De esta manera creo que podemos entender un poquito mejor la secuencia de reacciones, aunque son muchísimas más, por supuesto, que van a permitir que se forme ATP. Luego el ATP sale hacia la célula, ¿no? Porque aquí todo esto sucede dentro de la mitocondria. Y cuando sale, ya puede ser utilizado por las diferentes estructuras celulares para realizar sus funciones. Muy bien. Espero que la explicación de las funciones de la mitocondria haya quedado claro. Entonces tenemos ya
Solo para recordar que la mitocondria va a ser la encargada de la producción de energía, llamada ATP, también de la apoptosis y, por supuesto, la homeostasis o la regulación del calcio dentro de las células. Las células forman tejidos y las células tienen diferentes formas y diferentes funciones. ¿Okay? Entonces tenemos células tan alargadas, con muchos núcleos, no tiene solamente uno, sino una célula larga y estriada además, con muchos núcleos, va a formar lo que se llama el tejido muscular. También tenemos el tejido conjuntivo, que es un tejido que tiene una célula por aquí, una célula por allá, y en el intermedio muchas sustancias intercelulares, ¿no? A este tejido conjuntivo pertenece, por ejemplo, el hueso, pertenece los cartílagos, pertenece la grasa, ¿no? Tenemos el tejido epitelial, que son células muy pegaditas la una con la otra. El tejido epitelial forma mucosas, las mucosas que revisten todos los tubos que tenemos, el tubo digestivo, el tubo bronquial, ¿no? Revisten también el útero en la mujer, la vejiga, ¿no? Una serie de órganos, ¿no? Que están revestidos por tejido epitelial. Y cuando están en el exterior, se llama piel, se conoce como piel. La diferencia entre la mucosa y la piel es la cantidad de capas que nosotros vamos a encontrar. Al inicio, estas células son más aplanadas y conforme van creciendo, conforme van madurando, se van haciendo más alargadas. Hay algunas células del tejido epitelial, como por ejemplo el tejido epitelial que recubre el tubo digestivo, sobre todo el intestino delgado, que además tienen cilios. Otras que no lo tienen, como por ejemplo las células de la mucosa oral. ¿Bien? Tenemos las células de la sangre, que es una forma del tejido conjuntivo, es una célula por aquí, una célula por allá, aquí tenemos glóbulos rojos o linfocitos, y tenemos glóbulos blancos, que los hay de varios tipos, ¿no? Hay macrófagos, hay neutrófilos, hay acidófilos, hay linfocitos, y dentro de los linfocitos hay también linfocitos de varios tipos, ¿no? Por ejemplo, el linfocito B, que produce anticuerpos, tenemos el linfocito T, que produce una serie de sustancias muy nocivas, y por esa razón, algunos linfocitos que son entrenados, se les conoce como linfocitos killer, células killer también, o sea, asesinas, ¿no? Y que son muy importantes para la inmunidad celular. La inmunidad que nos va a defender de agresiones como por ejemplo las agresiones virales o inclusive del cáncer. Tenemos el tejido óseo, donde hay células, ¿no? También se había mencionado que el tejido óseo es una forma de tejido conjuntivo, pero aquí la matriz intercelular, o sea, lo que hay entre célula y célula, que también son separadas, como pueden ver, es básicamente calcio, fósforo y magnesio. Y por esa razón es, digamos, sólido. Tenemos el tejido adiposo, estas son las células adiposas, que también es una forma de tejido conectivo, y tenemos una matriz en la cual esas células están flotando. El tejido nervioso es un tejido particular, que está compuesto principalmente por neuronas, pero también tiene otro tipo de células, que son la glía, que son, por ejemplo, la astroglía. Y el tejido cartilaginoso, que también es un tejido conjuntivo, es decir, tienen el condrocito, así se llama, ¿no? Condrocito, y está rodeado de una matriz intercelular que suele ser de tipo elástico, como por ejemplo colágeno, como por ejemplo elastina. Hay diferentes tipos de colágeno, ¿no? Entonces hay cartílagos que son más duros y otros cartílagos que son más elásticos. Muy bien, entonces yo les mencionaba, ¿no? Hay tejidos animales y por supuesto también hay tejidos vegetales, ¿no? Nosotros obviamente solamente nos vamos a concentrar en los tejidos animales. Tenemos el tejido epitelial, que son células que están muy unidas, muy pegaditas, ¿no? Las uniones, los espacios que hay entre célula y célula son muy estrechos, ¿bien? Tienen muy poco espacio intercelular. Recubren interna y externamente el organismo. La piel, cuando es externamente, internamente, como ya les había mencionado, el árbol bronquial, el tubo digestivo, la vejiga y de otros órganos.
Hay algunas células dentro del tejido epitelial que se pueden especializar y que van a secretar sustancias, y entonces se les conoce como glándulas. Entonces tenemos las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, por supuesto otros tejidos glandulares como el tejido glandular mamario, el tejido glandular del páncreas o de la tiroides, ¿no? Entonces las glándulas están constituidas también por tejido epitelial. Luego tenemos el tejido conectivo o conjuntivo, cualquiera de las dos palabras son sinónimos, y que básicamente son células que tienen mucho espacio intercelular, o sea, les mencionaba una célula por aquí, otra por allá, y en el interín hay tejido intercelular o matriz intercelular, que puede ser muy sólida, como en el hueso, o que puede ser muy líquida, como en la sangre, ¿no? Lo que no es células, es decir, lo que no es eritrocito o glóbulo blanco, es plasma, ¿bien? Y estas células que son células del tejido adiposo, esto es tejido óseo, y esto es tejido cartilaginoso, ¿bien? Luego tenemos el tejido muscular. Son células que se van a especializar en contraerse, ¿bien? Básicamente permiten el movimiento. Y hay tres tipos de tejido muscular. Tenemos el tejido muscular liso, el tejido muscular liso que no obedece a la voluntad. Por ejemplo, si en este momento yo te digo, por favor, contrae tu estómago, o haz que tu intestino delgado, la porción del duodeno, se detenga por 15 minutos, ello no es posible, ¿verdad? Porque el tejido muscular liso no obedece a la voluntad. Tiene una conducción independiente, ¿no? Que ya la vamos a ver posteriormente, que se llama el sistema parasimpático. Bien, entonces hay una serie de neurohormonas o también neurotransmisores, así cualquiera de los dos nombres es correcto, que van a controlar el movimiento de estos órganos, ya sea del estómago, ya sea del árbol bronquial o de la vejiga. Luego tenemos el tejido muscular estriado, ¿no? Que es el tejido muscular que tenemos en todo el organismo, en las piernas, en los brazos, en el abdomen, en la espalda, ¿no? Y estos tejidos musculares se responden a la voluntad. Si en este momento te digo, por favor, toma el lapicero y dámelo, inmediatamente tú vas a aplicar una fuerza adecuada para tomar el lapicero y entregarlo, y para ello vas a contraer y vas a distender algunos músculos, algunos grupos musculares que permitan realizar lo que te estoy solicitando. Y finalmente está el tejido muscular cardíaco, que es una mezcla del tejido muscular estriado, que es este de aquí, ¿no? Y del tejido muscular liso. ¿Qué características tiene? Bueno, tiene la fuerza. Los movimientos que este tipo de músculos realizan son muy fuertes, ¿no? Muy precisos. Estos son más bien lentos y son muy suaves. El tejido muscular tiene movimientos muy fuertes, muy intensos, muy precisos, pero no responde a la voluntad. Nosotros no podemos decirle a nuestro corazón que lata más rápido o más lento, ¿verdad? Bien, y finalmente, el tejido nervioso. El tejido nervioso, como les había mencionado, tiene como célula principal a la neurona, pero también tiene otras células que se llaman la glía. La glía, que es digamos, el soporte, y que están dedicadas a cuidar, a nutrir y a proteger a la célula principal, que es la neurona. Bien, la función de la neurona es la conexión, es la conectividad. Es que yo en este momento, ¿no? Estoy mencionando algunas palabras y ustedes la escuchan, ven la lámina y esa información es procesada, ¿no? Si yo les doy una orden o si alguien les da una orden, ustedes la pueden cumplir porque escucharon, procesaron y le dijeron a sus órganos ejecutores que puedan realizar la acción que se les está solicitando. Bien, entonces son las células más veloces del organismo. Bien, muy bien, entonces
Hasta aquí hemos terminado con una descripción de lo que es la célula, con los principales componentes. Hemos hablado de la membrana celular, hemos hablado de la mitocondria y hemos hablado de los diferentes tipos celulares que tenemos en el organismo.